Antonio de la Cruz está de nuevo con nosotros, columnista, analista, senior asociado del programa Las Américas, en fin, ustedes lo conocen y quiero conversar con él para que nos analice lo que sucedió en Venezuela el pasado día domingo con las elecciones legislativas convocadas por el narco régimen y lo que está sucediendo ahora con esta convocatoria del gobierno interino a través de Internet. ¿Qué significa todo eso y a quién beneficia, a quién perjudica? Si el régimen salió beneficiado con esto, a pesar de que los países democráticos no lo aceptan, ¿okay? ¿Qué va a pasar entonces con Guaidó? Porque ahora yo estoy viendo que en la televisión francesa hablan de una sola asamblea, que es esta que acaba de oficializar el narcorrégimen. Explícanos todos, te escuchamos, Antonio. Bueno, Muchas gracias Napoleón por la invitación. Fíjate, ¿qué pasó el domingo 6 de diciembre? El domingo 6 de diciembre Maduro, por supuesto, fue y hizo su elección, a pesar de que uno de sus grandes aliados, podríamos llamarlo, o que considera que tiene una posición favorable, que no es tan contraria como la del presidente Trump hacia su régimen, Josep Borrell, le pidió que la pospusiera unos 6 meses para poder enviar su visión de observadores y así poder tener una elección aceptada por los organismos internacionales de alguna manera. Él, sin embargo, dijo, no, nosotros vamos hacia esa elección y se la jugó toda. Además, no solamente se la jugó toda, sino que puso partidos que le quitó a la posición legítimamente, la que es real, la posición real, y se lo entregó a algunas personas que también acompañaron eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veamos y vemos y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo están esos números? Vemos que realmente el gran polo patriótico, que es con el que acompañó a espérate un esto. instante, espérate un instante. Y antes de que digas esta segunda parte, pero ¿por qué él no escuchó a Borrell? ¿Por qué con el pretexto, por ejemplo, de la pandemia vamos a retrasar hasta el año que viene o un mes más estas elecciones? Él tenía suficientes argumentos para retrasarlas. ¿Por qué crees tú que no le hizo caso a Borrell sabiendo que Borrell está inclinado hacia su gobierno? Lo que he recogido y entiendo es que en las discusiones internas dentro del PSUV, ellos tuvieron dos posiciones. La posición que decía que no podía posponerla porque era seguirle dando larga a la Asamblea Nacional electa en el 2015 y que es vigente hasta el 2021 y que eso le generaría una situación de alguna manera dificultaba si le desconocían de todas maneras la elección cuando le hiciera. O sea, si en algún momento, como está ocurriendo ahora, que un Leocene García dice que hubo fraude, entonces, si ese escenario se reproducía en el primer trimestre, porque se había hablado marzo-abril, él iba a quedar en una condición igual y ya le había dado de alguna manera un reconocimiento a la extensión de la Asamblea Nacional que hoy está vigente. Entonces, creo que ese argumento dentro de las posiciones radicales fue el que prevaleció y dijeron, a pesar de que la Unión Europea no nos acompañe, el resultado político era más favorable porque lo que ellos están apostando es que el 5 de enero, ¿verdad?, con la nueva asamblea, empezará a perder el capital político de la asamblea actual, como lo señalaste en la introducción. Ya en Francia, la agencia francesa habla de una asamblea. Entonces ellos buscan con esa narrativa restarle ese peso que hoy tiene y es reconocida por los 59 países democráticos. Entonces yo creo que eso fue básicamente lo que llevó a Maduro a seguir hasta el final y obviar y decir, bueno, en esta me como la luz, la flecha, y vemos cómo arreglamos en los próximos meses esa relación con Europa, básicamente. Porque ya hoy hay una declaración de la señora Michelle Bachelet, AF, donde dice que la oposición venezolana se está preparando para las elecciones regionales del 2021. O sea, ya Bachelet puso ahí una hoja de ruta. Entonces, que es un poco lo que Maduro quiere, que esa es la hoja de ruta de Maduro. Entonces, ¿qué pasó el domingo? Para volver a lo del domingo. El domingo,
el gran polo patriótico, que es la tarjeta que ha venido utilizando en los procesos electorales el oficialismo, su votación cayó en 24% con respecto al 2015. O sea, mermó la votación de ellos. ¿Okay? Entonces, a 4.227.926, según el CNE. Y dice también ese mismo CNE que hubo una abstención del 69%, un 70%. Mientras que el Observatorio contra el Fraude del 6D, que es, vamos a ponerlo así, con una visión más viendo lo que ocurrió ese día y que podía, si uno quiere decir, visto el lado de la oposición, dice que hubo una abstención del 81%. Entonces tú tienes dos cifras, un 70 y un 81. Bueno, está bien, pero es una cifra muy alta. Es una de las abstenciones más altas en los procesos electorales de la época chavista. Entonces, desde 1998 al 2020. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice, ok, ¿cómo manejamos esto? Vemos que Maduro, por la evaluación de su gestión, en la encuesta nacional Omnibus de Data Analysis, que lleva mensualmente ese registro, dice que la gestión de Maduro, el 81,8% la considera negativa. Entonces uno dice, bueno, ahí hay como dos números que se parecen mucho, ¿verdad? Y dice, wow, como que pareciese que realmente la abstención fue realmente muy alta. Y hay otro número muy interesante, y aquí abuso de la confianza de Jesús Seía, que fue el que me lo dio, que en la última medición de ellos, los venezolanos que están identificados con el PSUV estaban en el 18,65%, que también vuelve a coincidir con ese 20% que hablan, que participó. ¿Okay? Pero no solamente esto, que vimos también ese día, que al mediodía apenas había participado el 7,6% según los mismos datos del Observatorio contra el Fraude. Y fue cuando salieron, recordemos todos esos audios que vimos en las redes, el de ¿cómo se llama? El gobernador de La Guaira, ¿cómo se llama? El militar, que es el gobernador de Distrito Vargas. Él salió desesperadamente a pedir que la gente saliera a votar y vimos líderes del chavismo pidiendo y amenazando a la gente que no iban a tener CLAPS y que no, empezaron con una amenaza. Desde las 2:30 a las 8:30 apenas logró movilizar el 12,6%, que llega al 20%. Entonces, lo que vemos es que básicamente ese día lograron movilizar lo que Maduro tiene. O sea, en ese día pudimos ver la foto de lo que Maduro tiene. Y eso realmente para Maduro es muy fuerte, porque lo dejó desnudo frente a los observadores internacionales y frente al cuerpo diplomático que se encuentra en Caracas, que vieron ese día que es lo que estaba pasando. Y de la misma Fuerzas Armadas, que también, pues eso es importante siempre verlo, que ellos están en los centros por el plan que acompaña, ¿verdad? El voto, y ellos también se dan cuenta. Entonces, para mí, ese día para Maduro realmente no le fue bien. No solamente eso, sino que como él tratando de imponer un poco la hegemonía del madurismo, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, él se desvincula de partido de ese gran polo patriótico como un grupo del Tupamaros, el PCB, el Partido Comunista de Venezuela, y él entonces también tiene una ruptura con eso es lo que Chávez logró consolidar como el gran movimiento de izquierda, y también empieza a tener dificultades en ese sentido, a no estar acompañado por todos los factores de izquierda, sobre todo porque Maduro está apuntalándose con la nueva ley, la ley que él aprobó por constituyente, que no es legítima, la antibloqueo, tratar de cambiar el modelo socialista de Chávez por un modelo capitalismo salvaje. Entonces también tiene ese otro elemento de cómo él empieza. Y a la vez hay otra lectura. Pero espérate un instante, aclárame por qué
se está desvinculando de los Tupamaros, del Partido Comunista y todo ese tipo de grupos que antes le eran afines? Porque en el nuevo modelo económico que Maduro quiere imponer a partir del 2021, con esta nueva asamblea que él eligió, básicamente es a través de lo que él consideró la ley antibloqueo. ¿Qué pasa con la ley antibloqueo? Que como fue supuestamente hecha y redactada y aprobada por la constituyente no tiene esa facultad para poder hacer esas leyes constitucionales. Eso es la única que tiene esa facultad, es la Asamblea Nacional. Entonces, una de las primeras leyes que va a ratificar esa nueva asamblea va a ser la ley antibloqueo. ¿Pero qué plantea esa ley antibloqueo? Esa ley antibloqueo plantea básicamente rematar, vender Venezuela, ir a un modelo de capitalismo salvaje, entregándoselo a empresas extranjeras o capital privado, y olvidarse de todo aquel modelo de la economía de Estado, ¿verdad? Del Estado y socialista de Chávez. Entonces, eso implica una ruptura desde el punto de vista de modelo político entre un partido comunista que cree en una economía socialista, lo mismo Tupamaro, y un estado benefactor mucho más fuerte, a una economía que él quiere hacerla para seguirse sosteniendo en el gobierno, no para poder crear fuentes de trabajo, sino para poder seguir usufructando del poder y seguir manteniéndose en él. Entonces, ahí hay dos visiones que se confrontan, y él en ese momento empieza a marcar diferencias y no los deja, o sea, no es que no los deja, buscó ponerle barreras para que participaran y no van unidos, porque ellos decidieron que si iban unidos le iban a poner en las listas los candidatos de Maduro y ellos no iban a salir. Entonces lo que evita es tener una voz disonante dentro de esa nueva asamblea. Entonces, por lo tanto, trató de callarla. Y aquí, entonces, vemos que hoy ese Partido Comunista pasa a ser, si tú quieres verlo de una manera, opositor a Maduro. Pero Entonces, en China hay quien gobierna el Partido Comunista chino y económicamente es capitalismo salvaje. sí, es una hegemonía de la estructura del Partido Comunista con un modelo económico de una economía de Estado capitalista. ¿Qué ocurre? Que en China el Estado es el Partido Comunista, no es una función. Entonces, yo siempre me he explicado, Napoleón, lo de China. Tú sabes que los chinos siempre han sido gobernados por dinastías, grandes dinastías. Y el Partido Comunista no es más que otra dinastía. Se llama Partido Comunista. Y van a estar ahí los años que tendrá que estar, hasta que se agote, como toda dinastía en China. Pero duran muchos años. Entonces duran siglos, 100 años, 50. Entonces, para mí el Partido Comunista, para entender culturalmente ese pueblo, es básicamente son gobernados por dinastía. Y en este caso se llama Partido Comunista. Y el modelo, cuando Deng Xiaoping abrió la economía, entendió que el único modelo que permitía poder superar esa pobreza que vivía China tenía unos grados de pobreza extremos, era a través precisamente del modelo capitalista. Porque si bien es cierto, en China eso se reconoció, pero el Partido Comunista sigue siendo el jefe del Estado. Entonces en Venezuela, en ese esquema que podría buscar Maduro, que seguro se lo han recomendado los chinos cuando han tenido esos encuentros, cuando tratan de ver cómo ayudar para que la economía no tenga el desempeño que tiene hoy, que llega a tener una contracción acumulada en el periodo de Maduro de 84%. O sea, la economía cuando Maduro asumió la presidencia en el 2013 y la economía que hoy tiene es 84 veces menos en tamaño que lo que fue originalmente. Entonces, en ese modelo, que ya no tiene cómo generar, ya el Estado no tiene suficiente capital para inyectarle a la economía para poder activarla, andan detrás, inventaron esta ley antibloqueo para poder traer inversiones, se apropian del país, ¿verdad? Y entonces ellos en ese momento pueden generar de alguna manera una economía que pueda subsistir y que el venezolano pueda ver un poco mejor lo que hoy está ocurriendo, porque no hay cómo generar fuentes de trabajo y productos y bienes de servicio dentro de la economía.
Y es por esto y la necesidad de una asamblea. Pero ¿y por qué esta asamblea sí la van a reconocer y la constituyente, la anterior que hizo, no la van a reconocer? Es decir, ¿cuál es la diferencia en cuanto a reconocimiento para el interés de la narcotiranía de cambiar de asamblea y de hacer estas elecciones? Para la narcotiranía era necesario porque era reconocida. Recordemos que en la visita creo que fue la última visita que hace Maduro a Rusia, que se entrevista con Vladimir Putin y le hace la pregunta Maduro sobre la Asamblea Nacional. En ese momento Vladimir Putin le dice: nosotros reconocemos la presidencia de Maduro, que acababa de ser electo en 2018 y que muchos países lo rechazaron en los países estos, los 58 o los 59 países. Nosotros reconocemos la presidencia, pero también reconocemos la asamblea electa en el 2015. Entonces, de alguna manera, la legitimidad de la elección de 2015 para Maduro era una piedra, ¿verdad?, de tranca dentro de su proceso, dentro de su proyecto. Sí. Entonces él necesitaba que terminara su ciclo el 5 de enero, o necesita, para poder poner la de él y allí empezar a hacer las leyes, porque ¿qué ocurre? Mientras él no, mientras las leyes no sean emitidas por la Asamblea Nacional, no son constitucionalmente legítimas y por lo tanto no puede haber inversiones dentro de Venezuela por ninguno de estos países, ¿verdad?, que quisieran invertir, pero que saben que si hay un cambio de gobierno pierden su inversión. Y eso podemos hablar China, Rusia y cualquier otro que quiera invertir en Venezuela. Porque ellos tuvieron dos grandes experiencias. Los chinos la tuvieron en Libia, que apostaron por Gaddafi, y cuando hubo el cambio de gobierno los chinos perdieron cerca de 10.000 millones de dólares en inversiones que tenían. Y los rusos lo tienen en Irak con Saddam Hussein. Cuando cayó Saddam Hussein y llegaron las fuerzas norteamericanas y montaron todo el proceso de recuperación económica, los rusos perdieron ahí más de 14.000 millones de dólares. Y esa experiencia no la quieren volver a vivir, porque si hay un cambio de gobierno, puede ser rechazada si no fueron aprobadas por las leyes venezolanas esas contratos del Estado o del gobierno del momento. Entonces, por eso necesitan una Asamblea Nacional para poder darle forma y ir, porque todos estos contratos se discuten no aquí en la Comisión, en el Fondo Monetario Internacional, que es donde generalmente se dirimen cuando uno fija eso en los contratos, sino en el Club de París. Y por lo tanto, en el Club de París pueden haber que esta era la Asamblea y ahí pueden entrar en algunas discusiones que podrían, a lo mejor, si hay un cambio, darle el beneficio, y es una deuda que adquiere la República en términos de un nuevo gobierno. Pero eso quiere decir que a partir de enero del año que viene, Guaidó ya no es el presidente de ninguna asamblea, ni la asamblea actual que maneja la oposición va a existir. Que eso se elimina, que eso desaparece. No, no desaparece porque la legitimidad de Guaidó la tiene por estos 59 países que siguen reconociendo que la elección del 6 de diciembre fue una elección ilegítima, no es constitucional. Entonces, Guaidó no pierde la condición de seguir siendo presidente de esa, bueno, la condición de ser presidente de la Asamblea la deciden internamente, pero la Asamblea Nacional sigue teniendo vigencia hasta, porque la condición de esa Asamblea y de ese interinato es hasta que se realicen elecciones transparentes, legítimas, justas, democráticas. Eso está especificado en la Constitución. Que no Totalmente. es que obligatoriamente tiene que ser en diciembre de este año, o sea, el 6 de diciembre, sino que además tiene que ser transparente, legítima, y eso justifica a la oposición para continuar con su propia asamblea. Es correcto. Si mal no recuerdo, un papel de trabajo que hizo Ignacio Hernández, que es el ex procurador, dijo que son los artículos 2, 3, 233 y 333, creo que él se basa en eso. Y que hay jurisprudencia del TCJ
en 2005. Entonces hay un antecedente que hasta que eso no ocurra, la vigencia de esta asamblea electa en el 2015 se mantiene. Entonces, por eso Guaidó sigue, si se acuerda entre los partidos que constituyen esa asamblea, seguir como presidente de la asamblea, seguiría ejerciendo las funciones del interinato. ¿Y esa asamblea dónde va? Porque ahora sí tienen excusa de no dejarlos entrar en el Congreso Nacional. Ahora van a decir que si ustedes no participaron en las elecciones, hay unas elecciones fraudulentas o no, pero ustedes no participaron, ahora ustedes no están aquí en el Congreso, váyanse, no sé, a la calle. ¿O qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Sí, la figura que están discutiendo seguramente, y ahí no tengo mucha información, aquí estoy especulando, Napoleón, es que hay que buscar una estructura como una comisión delegada, como cuando ellos salen de vacaciones, en los periodos que tienen en agosto y en diciembre. Porque, por supuesto, como tú estás señalando, no hay cómo reunir, aunque ellos ya no se reunían en el Capitolio, sino virtualmente, ¿verdad? Y eso podría de alguna manera seguir funcionando, pero aquí el régimen va a perseguirlos, aquellos como lo hizo con el Tribunal Supremo de Justicia, nombrado, elegido por la Asamblea Nacional electa en el 2015. Entonces, podría quedar una delegada, una comisión delegada para funcionar y seguir actuando aquellos diputados que ya están afuera en manera virtual. Okay, yo creo que aquí lo que va a funcionar seguramente es una delegada virtualmente y seguir haciendo lo que han venido trabajando durante este año, que son reuniones a través de Zoom virtualmente. Y eso básicamente lo que permite seguir funcionando en Venezuela. ¿Por qué es importante? Porque estos 59 países que apoyan y reconocen a esta Asamblea Nacional y a este gobierno interino, para poder llegar a una manera de mostrarle a Maduro que él es ilegítimo y que por lo tanto es necesario realizar unas elecciones para poder resolver la crisis, necesitan de este poder, pues, para poder confrontarlo. Porque en el momento que este poder, que es el poder legislativo, pierda vigencia, Maduro ya no va a tener, o esta comunidad internacional va a tener muy cuesta arriba para poderle hacer más presión a Maduro ante su ilegitimidad. Entonces, es necesaria porque es lo que reconoce estos 59 países, es lo que permite ejercer la presión para llevar a Maduro a una elección futura, porque es la solución política en ese sentido, para ellos, para estos países, porque no olvidemos que en Venezuela son muchos los ejes que se cruzan. Está el eje de la Corte Penal Internacional también, que es contra los crímenes de lesa humanidad, que ese es otro camino también para la resolución de la crisis, y está también la parte del narcotráfico, que esos son los juicios que se llevan aquí en Estados Unidos. Entonces tú tienes en Venezuela un eje político que se maneja a través de la Asamblea Nacional electa en 2015, en la que hay un consenso de la comunidad internacional, de los 59 países, de que hay que resolverlo y que hay que hacerlo a través de unas elecciones presidenciales y legislativas. Hay una situación de crímenes de lesa humanidad que también tiene un foro y donde se puede resolver, que es en la Corte Internacional, el Penal Internacional de la Haya. Y hay también lo que está tratando de empezar a darle cuerpo, que es la R2P, responsabilidad de proteger a través de la OEA, que hay un trabajo que se viene haciendo, porque eso también tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, pero también está toda la parte del narcotráfico, el narcoestado, el estado mafioso, que se maneja a través de la justicia norteamericana, que ha venido señalando estos casos y ha venido documentando y ha venido montándole expedientes y acusándolos. Entonces, en Venezuela tenemos todas estas vertientes que confluyen para poder conseguir una solución al país. ¿Y cuál es el juego de Bachelet que denuncia los crímenes de lesa humanidad
del narcorrégimen, pero entonces le sigue el juego ahora hablando de que la oposición va a ir a elecciones o debería ir, o no dijo debería ni que va, a las elecciones para gobernadores. ¿Cuál es el juego de ella entonces? ¿Qué ocurre? Entonces vemos que esto sería como la hoja de ruta del interinato y de la Asamblea Nacional electa en el 2015. ¿Cuál es la hoja de ruta de Maduro? La hoja de ruta de Maduro es, ok, comí la flecha, vamos a unas elecciones de gobernadores, presionar a través de Borrell, ya empezó Bachelet hoy en diciembre, ok, y estas elecciones son para el próximo año, si se dan a finales del próximo año. E ir mostrando que para poder enfrentar ese camino electoral y político debe ser, porque aquí estamos atacando el aspecto político, es hacerlo a través de elecciones, y las elecciones próximas son esas. Entonces, es de empezar a decir a la oposición que salió muy mal la oposición que acompañó a Maduro en este proceso, porque se vio que ni siquiera ellos lograron, ni Timoteo salió electo, ni los senadores García está cantando que hubo fraude, Brito tampoco, cada uno de ellos sufrió en carne propia lo que se dice siempre, que cuando no hay condiciones, el régimen no respeta los votos. Entonces, montarnos por ahí, porque ya ese camino es muy dudoso, pero entonces, ¿qué va a pasar? Van a invitar a la Unión Europea a observar esas elecciones, van a ver a lo mejor condiciones para participar, para empezar a blanquearle la imagen a Maduro de su dictadura. Entonces ahí es posible que ahí se pongan de acuerdo con la UE, el régimen de Maduro, con la Unión Europea, y entonces mandan una comisión, entonces para llevarnos por ese camino que lleva después, que después nos van a vender que nosotros, si somos mayoría con ese 80% o 75%, deberíamos ganar la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, no solamente eso, sino después, si tenemos la fuerza, ir a un revocatorio en el 2022 que le tocaría, ¿verdad? Pero eso es reconocer entonces que el 2018 la elección fue legítima, entonces, y que si no, bueno, la decisión final sería en el 2024, que es cuando le correspondía, la elección le correspondía de acuerdo al periodo de los 6 años de Maduro, o una nueva elección presidencial. Entonces, ese camino es el que está dibujando ya Michelle Bachelet. ¿Okay? Entonces, ¿para seguir qué? Para permitir una ley antibloqueo que permita generar unos recursos internos, que le entrega recursos además al régimen de Maduro, porque una vez que tú vendas la participación en las empresas mixtas de la faja petrolífera Orinoco, que es donde básicamente están focalizando a Chevron, a China Oil Petroleum Company, a la misma Rosneft, que seguro pueda regresar, que le vendan el 20%, porque acordemos que la ley de Chávez de hidrocarburos decía que el Estado tenía el 60%. Entonces, venderle y las socias el 40%. Entonces, si le vendemos el 20, 21, 22% o el 11, 12% para que tenga esa empresa la mayoría y pueda hacer las inversiones y pueda administrar el negocio, eso es plata que le va a entrar también, dinero que le va a entrar a Maduro para fortalecer el Estado represor. Entonces, el seguir creyendo que ese Estado mafioso, esa corporación criminal, está jugando políticamente como una dictadura que a veces se le da la lectura porque, bueno, funciona como tal, pero ese es un animal, ¿verdad? Para llamarlo como un cuerpo, que tiene elementos de dictadura, pero elementos de narcoestado y en elementos de violador de derechos humanos. Entonces, no me puedo ir solamente por la parte de la dictadura, porque la dictadura es lo que le permite a los otros dos elementos que tiene seguirse sosteniendo. Y eso básicamente lo que pienso que Bachelet está haciendo, porque no, ella que hace las denuncias de la violación de los derechos humanos y fortalecer ese eje para buscar la solución aprovechando el desconocimiento que tiene esta elección del 6D, lo que nos abre es una puerta hoy diciendo que el próximo, la oposición va a estar enfocada para las elecciones regionales de 2021. Pero ¿qué gana tanto Borrell como Bachelet y ese tipo de izquierda, porque espero que no sea toda la izquierda, ¿no? Con apoyar
a un régimen que además de ser una dictadura, como es la cubana, por ejemplo, o como fue la Unión Soviética, por ejemplo, ¿qué gana con seguir sosteniendo o apoyando directa o indirectamente a una narcotiranía? Que está el narcotráfico, que está el terrorismo, que en el caso de Bachelet, que es latinoamericana, están las potencias de China y Rusia, que son tan peligrosas, ¿no? Para un izquierdista o un radical serio, honesto, como la intervención norteamericana en América Latina históricamente. ¿Qué ganan con eso? ¿Por qué lo apoyan? Aquí hay algo, Napoleón, que tenemos que verlo, que es que existe algo que se llama el Grupo de Puebla, que es la transformación, sigue existiendo, el Foro Sao Paulo, que fue lo que creó Lula da Silva, el foro, y Fidel Castro cuando la caída del muro de Berlín. Entonces, para poder coexistir ese proyecto de la izquierda y nuestros líderes, y aquí no solamente son nuestros líderes políticos de izquierda latinoamericanos, sino también un hombre como Zapatero, ¿verdad? Creen en eso, en ese modelo. Y entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela es uno de los financistas a través de estas actividades ilícitas de esas fuerzas. Por lo tanto, matar a Venezuela, sacar a Venezuela de ese proceso de financiamiento a este tipo de movimiento, debilitaría sumamente toda esta fortaleza, toda esta fuerza, perdón, de pensamiento donde está el presidente de Argentina, donde está Correa, donde está Evo Morales, que estuvieron visitando a Venezuela y son los que dieron la bendición, donde está Zapatero, donde están una serie de representantes o dirigentes de la izquierda latinoamericana que necesitan de esos fondos, y no solamente eso, sino que también financian los movimientos desestabilizadores de los países democráticos de la región y que están permitiendo el regreso de esos gobiernos tipo socialismo del siglo XXI de aquella época o socialista que les permita a ellos seguir gobernando dentro de la América Latina. O sea Entonces, que ya no se trata de intereses ni siquiera ideológicos, ni siquiera económicos, sino de intereses de una banda que se quiere tener el poder y punto. es Es correcto, el es poder. correcto. El poder. Es tener el Okay. poder para poder seguir funcionando en ese sentido. ¿Y el objetivo cuál es? Acabar con el modelo capitalista de los Estados Unidos. Ahora, esto en cuanto a la convocatoria del 6 de diciembre. Ahora, la convocatoria de la oposición. ¿Qué significa? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué tres preguntas donde tienes que contestar sí o no? Es decir, te siguen manejando como tradicionalmente los políticos en casi todas partes del mundo manejan a los pueblos. Es decir, ustedes ignorantes, yo les digo qué tienen que hacer. En dos palabras es eso. Y no lo digo por el gobierno actual, yo digo, creo que los políticos en líneas generales en el mundo piensan un poco así. Entonces, espero estar equivocado. ¿Qué significa esto? Bueno, como toda consulta, Napoleón, y es cierto, es una consulta donde se pone un cuerpo, ¿verdad?, de dirigentes o líderes, si queremos llamarlo, que se acuerda, o la asamblea, si fuese el caso, y acuerdan cuáles son las consultas que van a hacer, pero y no está recogido a lo mejor todo lo que uno pudiese pensar que podría estar tomando en cuenta. Aquí básicamente se apoyan en tres preguntas que les permite, uno, la última pregunta es básicamente autorización para seguir aplicando la responsabilidad de proteger. Si uno ve ahí en letra menuda, es que sí tenemos la autorización porque recordemos que la responsabilidad de proteger, perdón, a la final invoca el uso de la fuerza. Cosa que es Entonces, bien interesante y bien importante. ajá, entonces yo creo que allí, yo creo que la de mayor impacto es esa. Las otras, bueno, desconoce la elección del 6, bueno, está bien. Entonces, pero ¿qué ocurre? Con la debacle que tuvo Maduro el 6 de diciembre,
y que todo, tantos los que fueron a acompañarlo a ver esa elección, como los embajadores que están en Caracas ya pasaron sus informes a los diferentes gobiernos. Esta convocatoria toma mucho fuerza. ¿Por qué? Porque si esta convocatoria logra movilizar y tener una participación que pueda demostrar que el venezolano normal, común y corriente, rechaza, como lo rechazó el 6 de diciembre, y cree en una opción de la Asamblea Nacional legítimamente electa, la democrática, la Asamblea, que es su representante en este momento, y le da un espaldarazo, estos 59 países pueden decir y hablar con una voz más fuerte y mostrar que esa es la posición del pueblo venezolano. Mientras, si es tan pírrica o es igual a la de Maduro, en Venezuela se va a crear un vacío de poder. Porque ni es la Asamblea Nacional ni el gobierno interino quien cuenta con la mayoría de los venezolanos, ni es el gobierno. Y en esas tierras movedizas, quien realmente le saca más provecho porque tiene el poder de facto es el régimen de Maduro, porque empiezan a cuestionarse internamente las fuerzas de la Asamblea y empieza a haber ese tipo de discusión de decir que ya no tiene sentido. Y una necesidad que tenemos para poder resolver la situación de Venezuela es tener un poder para enfrentar a otro poder. Empezamos a volver a tener un camino largo que recorrer. Y vamos a entrar en lo que Bachelet nos está recomendando. Y entonces esto nos lleva a un camino largo, tortuoso y a lo mejor sin una salida como la que estamos esperando. Mientras que si nos focalizamos este año, el que viene, 2021, con una derrota como la que acaba de vivir Maduro, con si se puede lograr, un logro por parte de la Asamblea Nacional, el interinato, a influenciar en la nueva administración de Estados Unidos con Joe Biden, que va a tener que renegociar con China, con Cuba, con Irán, todo lo que Trump no dejó o rompió o creó y que puede introducir ahí el elemento de Venezuela, aunque sea en el último punto, es mucho más importante porque si nosotros el 2021 no terminamos la tarea, porque podríamos ver así, Napoleón, que Trump empezó, ¿okay? Metió toda la presión del mundo, no lo logró, pero dejó un trabajo hecho que se puede aprovechar y terminarlo con la nueva administración, con el apoyo multilateral. Claro, al ver salida hoy a Bachelet, uno dice, epa, hay que traerla al redil nuevamente, pues no puede ser. Entonces ahí se puede trabajar, pero si la Asamblea Nacional es débil, ¿cómo te la traes al redil? Entonces, es necesario que esta consulta que está haciendo la Asamblea Nacional y el interinato tenga un buen respaldo por parte de nosotros los venezolanos. Porque, vuelvo a insistir, nos da una ventana de oportunidad para poder, ¿cómo se llama?, presionar y ver si se logra esa elección que ya es algo unísono en todos estos países. Todos los países al final cierran. En Venezuela debe haber una elección presidencial y parlamentaria, democrática, justa, libre y competitiva. Ya todos lo dicen en su anuncio o en su declaración cuando lo hemos visto, cuando rechazan el de la Asamblea Nacional. Es decir, a ver si te entiendo, que el éxito de esta consulta, estemos o no de acuerdo con la consulta, nos caiga bien o mal, que consideremos que Guaidó lo hizo bien, mal o regular, que la Asamblea Nacional no hizo nada o hizo mucho, lo que tú quieras, que el éxito de que esta consulta nos sirve para otra consulta más, que ya respondimos eso, ¿no? Y que fue obligatorio los resultados de la anterior consulta. El éxito de esta consulta es fundamental para, entre otras cosas, justificar a los países una intervención, en todo caso, en Venezuela, que ya ahora tienen bases para hacerlo, ¿no?, sin enfrentarse a sus propias constituciones, a sus propios militares y a sus propios intereses locales. Totalmente de acuerdo, Napoleón. Creo que lo dijiste en muy pocas palabras, lo importante de la consulta.
Entonces, tengo que entender que esta semana que empezó el 6 de diciembre y que terminará, creo que la consulta es el 14, el último 12, día, ¿no? 12, 12, El 12, 12. 12 es histórica. Es histórica por estos dos elementos. Una, la caída de la máscara de Maduro, que lo que tiene es 18%, 19%. Eso es lo que él cuenta, él no cuenta con más de eso. Eso es importante tenerlo porque eso te muestra lo débil que es, y eso lo debe tener muy preocupado, y además por todos los factores de poder, porque Maduro no es solamente es el poder en Venezuela, acordémonos que también es Diosdado, es, ¿cómo se llama? Padrino López, son las mafias que existen, le deben estar diciendo, tú lo que cuentas con 18%, no hay más. Entonces eso, tú sabes que en eso, en el poder, si tú no tienes un respaldo importante, hasta en las mafias, empiezas a ser visto como alguien débil que podemos prescindir de él. O sea, eso realmente para él es una alerta. Y si te das cuenta cómo sale él ayer diciendo, llamo a un diálogo. Claro, uno lo puede ver en el contexto que siempre lo dice, pero se ve que ahí hay una debilidad, porque si tú hubieses barrido, tú no llamas a un diálogo. O sea, tú estás llamando a un diálogo porque estás en una posición débil. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido Espérate, que aquí está mi hija con su gato y se metió en nuestra conversación. Bájate. Él se toma ¿cómo se llama? Escritorio como su escritorio. Vamos a estar claros. Sigue, sigue. es un gato intelectual entonces. Fíjate, entonces, ¿qué ocurre? Que es histórica por eso, porque entonces, si al concluir el 12, que están solicitando que se observe la participación popular en los centros electorales, puede votar por internet, y eso por supuesto está registrado, pero se quiere que el 12 se dé como un apoyo. Si ya votaste, yo pienso que lo que se puede es acompañar o hacer manifestaciones, que se vea ese espíritu de que los venezolanos realmente estamos cansados ya del régimen de Maduro, como lo demostramos el 6. Y yo creo que hay que demostrar la otra, la alegría, la que estamos convencidos de que sí es posible. Entonces yo creo que en ese sentido, porque le daríamos un gran señal al mundo de que los venezolanos estamos unidos en una dirección, en salir del régimen que nos está oprimiendo en estos últimos 20 años y por los efectos el de Maduro. Entonces, repito, aunque estemos cansados, aunque estemos decepcionados, aunque no creamos en esa dirigencia, es importante, ¿no?, asistir a esta convocatoria que al fin y al cabo no cuesta nada, porque no te están pidiendo solamente, exclusivamente que vayas a marchar, sino que a través de Internet puedes dar tu opinión para que, y la importancia es el poder que se toma para la visión de otros países que podrían intervenir en Venezuela, porque cada vez cuesta más creer que por la política, o sea, por el diálogo político van a salir, porque no tienen qué hacer si están en la Corte Penal Internacional, no tienen qué hacer si está buscado por la justicia norteamericana. ¿Qué le pueden ofrecer en esos acuerdos? ¿Qué pueden ofrecerle? Porque le podían ofrecer a Batista, ¿no?, le pudieron ofrecer que se podía ir a otro país. Pérez Jiménez se fue a otro país. Pinochet se fue a otro país. Pero ¿a dónde se van a ir ellos? A menos que se vayan a Rusia o a China y tendrán que aprender el idioma. Pensando un poco, Napoleón, aquí en esa tormenta de ideas que estás creando, ¿qué podría ocurrir? Deberíamos entonces empezar a ver no solamente la solución política del país con todos los elementos que ya hablamos de criminalidad y de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, sino que vamos a tener que pensar como si el país va a ir a un proceso de paz, de encuentro. Entonces aquí, ¿qué ocurre cuando hay un proceso de paz? Hay lo que se llama la ley transicional. Entonces pareciese que deberíamos empezar a ver desde nuestra posición como nuevo opción de poder, es cómo podemos ver esa ley transicional, porque si no, va a costar mucho encontrarnos. Entonces tú me dirás, pero eso viene después de una guerra, sí, pero en Venezuela no había una guerra de balas, pero había una guerra de tercera generación, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a ver y buscar entre nosotros cómo podríamos ver esa justicia.
Recordemos que en todo proceso de esto lo pudimos ver como lo hizo Mandela en Sudáfrica, ¿verdad? Como lo trató de hacer, lo hizo Colombia, aunque le costó, ha costado, pero cada vez que hay uno de estos procesos tan profundos donde se dividen las sociedades, y en el caso nuestro ya no es una división, sino que son una minoría, pero que tienen el poder y que están acusados, hay que empezar a evaluar entre nosotros, empezar a conversar cuáles son aquellos límites que podríamos estar en capacidad de hacer. Bueno, recuerdo en Chile también de alguna manera hubo cuando... Por ejemplo, no entregar a la justicia norteamericana ni a Diosdado Cabello ni a Nicolás Maduro, sino que se encargue la justicia venezolana de meterlos presos en unas condiciones especiales. Especiales, correcto. Bueno, esa podría ser una, ¿no? Esa podría ser una solución, porque nadie quiere venir a pagar cárcel aquí en Estados Unidos porque sabe. Sí, pero la Corte Penal Internacional es otra cosa. Bueno, pero ya esos son delitos de lesa humanidad. Entonces ahí hay que ponerse con juristas que ven eso y dirán, bueno, habrán unos que realmente no van a tener esa condición. Entonces, a lo mejor tú le podrás dar el espacio a Venezuela, pero si salen de Venezuela van a ser capturados y van a ser llevados al Tribunal de la Haya. Entonces, tendrá que dársele pensamiento. Esto no es un producto acabado, yo estoy pensando contigo en esa tormenta de ideas, porque creo que sí tenemos que empezar, porque el país tiene que encontrarse para su solución y no podemos dejar pasar el 2021. Si nosotros dejamos pasar el 2021, Maduro se nos puede quedar, altamente probable que Maduro se nos quede hasta el 2025. Bueno, entonces, señores, ya saben, estamos viviendo una semana histórica, desde el 6 hasta el 12 de diciembre, y ahora se nos vuelve a convocar, y esta convocatoria ya sabemos lo importante que es, que internacionalmente se sepa que por lo menos estamos unidos para sacar a los narcodictadores, los narcotiranos de Venezuela, o sea, del poder. ¿Okay? De verdad, Antonio, muchísimas gracias nuevamente por esta clase de orientación y de explicación y análisis de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Napoleón, y saludos a tu gato, que se porta muy bien. Y aunque sigo, no creas que no te voy a explotar más, en los próximos días, de todas formas, Porcia Las Moscas, feliz Navidad. Ok, un placer. Saludos a ti.